Bueno, entonces vamos a revisar, hacer una introducción del impacto de la patología a nivel de nuestra población. Vamos a revisar la epidemiología, la causa de muerte en Colombia para mirar la importancia de esta. Y cuando vamos a hablar de complicaciones, necesariamente tenemos que hacer un repaso de la fisiología y de la anatomía para poder entender de dónde se derivan las complicaciones. Generalmente, nosotros tenemos que unificar tres conceptos importantes: la anatomía y la fisiología, la clasificación o el estadio del cáncer de cervix, porque según la clasificación es que nosotros hacemos un tratamiento. Dependiendo del estadio, se hace un tratamiento específico y nosotros vamos a tener complicaciones que se derivan de cada una de estas alteraciones. Tenemos complicaciones secundarias a los estadios iniciales y tenemos complicaciones secundarias a los estadios avanzados, pero también tenemos complicaciones secundarias a los procedimientos quirúrgicos dependiendo del estadio y complicaciones secundarias a la radiación. You need a robotic hysterectomy if you have one of the following diseases or conditions. Por eso, Heavy or constant. perdón, aquí. El cáncer de cuello uterino es la quinta causa de muerte en el país. El pronóstico depende de la detección temprana. La tasa de mortalidad ha ido en disminución con el uso de la prueba de Papa Nicolau. Afortunadamente, recordemos que la mayoría de los cánceres de cervix se asocian a infecciones por el virus del papiloma humano. Al incrementar la detección, tanto en tipificación como en la utilización de la citología, pues ha disminuido de forma importante la causa de muerte. Se presenta de forma más frecuente en mujeres entre los 35 y los 44 años. Hay un nuevo pico alrededor de los 50 años. Es raro encontrar cáncer en pacientes menores de 20 años y solo un 20% de las pacientes mayores de 65 años presentan esta patología. En Estados Unidos se calcula que en el año 2022 morirán aproximadamente 4.280 mujeres diagnosticadas con cáncer de cervix y que el diagnóstico será aproximadamente 14.100 casos nuevos. En Colombia, como lo dije anteriormente, constituye la quinta causa de muerte. El diagnóstico se realiza aproximadamente en 18.4% de cada 100.000 mujeres. Recuerden que la mortalidad depende del estadio y si nosotros hacemos una detección temprana, o sea, un tamizaje oportuno, pues nosotros podemos hacer incluso un tratamiento con enfoque curativo. Para nosotros hablar de complicaciones, primero tenemos que recordar cuál es la clasificación del carcinoma de cuello uterino, ya que dependiendo del grado de invasión se van a presentar un manejo apropiado para cada estadio y dependiendo de ese manejo también se pueden derivar complicaciones. Entonces vamos a hacer un repaso de estos tres puntos importantes. Vamos a hacer un repaso de la clasificación, un repaso de los tipos de tratamiento y obviamente tenemos que repasar la anatomía y la neurofisiología para que podamos entender de dónde se deriva. Entonces, la estadificación del carcinoma del cuello uterino tiene 4 estadios. El estadio 1 es aquel donde el cáncer se limita a el cuello uterino, sin haber una extensión hacia el cuerpo del útero. Este, a su vez, se divide en 1A, un carcinoma que solo se diagnostica por microscopía, donde la invasión del estroma es menor de 5 milímetros de profundidad. Este se divide o subdivide en 1A1 y 1A2, donde esa invasión del estroma está menor de 3 milímetros o entre 3 y 5 milímetros de profundidad. El estadio 1B es cuando ya esa invasión es mayor de 5 milímetros de profundidad, o sea, superior al 1A, pero la lesión sigue limitada al cuello uterino. A partir del estadio 1B, parte del tratamiento se puede hacer con la histerectomía radical. Antes de los estadios, en estadios iniciales, el tratamiento incluso podría hacerse con una conización cuando la invasión del estroma es menor de 5 milímetros de profundidad y podría quedar con márgenes libres. Cuando ya tenemos un estadio 1B, la vamos a hacer una subdivisión en 1B1, 1B2 y 1B3, donde las lesiones son menores de 2 centímetros en su máxima dimensión, entre 2 y 4 centímetros o mayores de 4 centímetros. El estadio 2 es donde ya la extensión del tumor es más allá del útero, pero no abarca
la pared de la pelvis y tampoco sobrepasa el tercio inferior de la vagina. Eso lo dividimos en estadio 2A, donde está limitado a los 2/3 superiores de la vagina sin tener un compromiso de los parametriales, de los parámetros que sea evidente. El estadio 1A1 es aquel donde la lesión es menor de 4 centímetros, el 1A2 donde la lesión es mayor de 4 y el estadio 2B ya el compromiso de los parámetros existe pero no llega hasta el sitio de inserción a nivel de la pelvis. El estadio 3 es cuando ya la extensión de la pared se compromete también el tercio inferior de la vagina y puede provocar hidronefrosis por compresión de los ureteres a nivel del compromiso de los parámetros. El estadio 3A es una extensión del tercio inferior de la vagina, pero no hasta la pared de la pelvis. Pero ya en el estadio 3B, la extensión a la pared de la vagina me provoca una compresión, lo que me puede provocar una hidronefrosis. Cuando nosotros ya tenemos una paciente con un estadio 3B en adelante y hasta estadio 4, es donde adicionalmente a esas pacientes le debemos hacer radioterapia. Al saber que ya tenemos una extensión importante y que ya vamos a hacer radioterapia, pues se nos van a sumar las complicaciones inherentes no solo a los procedimientos quirúrgicos, sino a la radioterapia. El estadio 3C es aquel donde se compromete ganglios linfáticos y ganglios paraórticos independiente del tamaño y de la extensión del tumor. El 13-1, solo ganglios linfáticos, y el 13-2, ganglios linfáticos y ganglios paraórticos. Ya el estadio 4 es donde la extensión va más allá de la pelvis verdadera o promete un compromiso clínico de los órganos vecinos, generalmente vejiga y colon y recto. El estadio 4A ya disemina todos los órganos pélvicos adyacentes y el 4B pues ya tiene una propagación a distancia. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos cuáles son los grados de compromiso, pues tenemos que nuevamente hacer un repaso de nuestra neurofisiología para poder entender cómo el grado de compromiso me puede afectar de una u otra manera la micción dependiendo del sitio anatómico donde exista. Recordemos entonces que la fisiología de la micción tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. Recordemos que el simpático, cuyo neurotransmisor es la noradrenalina, tiene los centros somáticos de T10 a L2, que involucra el nervio hipogástrico. Esta inervación nos va a inervar a nivel del músculo detrusor y nos va a provocar la relajación del detrusor, y a nivel del esfínter interno nos va a provocar la contracción. Por lo tanto, mediado por el simpático, la noradrenalina, vamos a tener la fase de llenado. El parasimpático o el centro de la micción, cuyas raíces van de S2 a S4, nos va a inervar a nivel del detrusor, provocando la contracción, y a nivel del esfínter interno, la relajación. O sea que mediado por el parasimpático con su neurotransmisor que es la acetilcolina, vamos a tener en la fase de vaciamiento. Y el nervio somático, aquel dado por el nervio pudendo, cuyas raíces nerviosas son de S2 a S4, nos involucra el esfínter estriado, el esfínter de la uretra y los músculos del piso pélvico, o sea, diafragma pélvico y diafragma urogenital. Por lo tanto, dependiendo del sitio donde nosotros tengamos la lesión, pues así vamos a tener la sintomatología. Si tenemos un sitio a nivel de T10 o AL2, donde está la fase de llenado, se nos va a alterar la continencia y la fase de llenado. Y si tenemos un sitio a nivel de S2 y S4, se nos va a afectar la fase de vaciamiento. O sea que nosotros podemos tener alteraciones urológicas de la contractilidad uterina dependiendo anatómicamente de dónde ocurra la lesión. Entonces podemos tener de origen neurológico una alteración de la continencia o una alteración de la micción. O sea que podemos tener síntomas de hiperactividad vesical o tenemos tener síntomas de vaciamiento. Cuando ya entendemos eso, pues tenemos que comprender más cuáles son los tipos de histerectomía que yo hago en un paciente con cáncer para saber, dependiendo de qué estadio, qué tipo de histerectomía le voy a hacer, y dependiendo de ese tipo de histerectomía voy a entender cuáles son las complicaciones que se van a derivar.
Entonces, nosotros tenemos varios tipos de histerectomía. En pacientes sanas podemos hacer una histerectomía subtotal que no involucre el cuello uterino, que no involucre pedículos superiores, que no involucre los ovarios. Tenemos la histerectomía total, que es la más frecuente, es aquel donde se realiza la resección del cuello uterino, pero no tenemos resección ni de tercio superior de vagina ni de parametros. Recordemos que los parametros están dados por los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros, que son los que nos conforman el anillo pericervical y son aquellos que nos provocan primer nivel de sostén del útero a nivel de la pelvis. Pero cuando ya tenemos un paciente con cáncer, pues tenemos que hacer una histerectomía radical. Una histerectomía radical es aquel que involucra no solamente todo el cuerpo del útero, sino el tercio superior de la vagina y los parametros. A su vez, esa histerectomía radical se divide en clase 1 a clase 4. La histerectomía radical clase 1 es una histerectomía modificada donde estirpamos todo el cérvix y hacemos una excesión pero limitada de los parámetros. No tenemos que hacer una resección hasta donde se insertan en la pelvis, sino una resección limitada de los parámetros. La histerectomía clase 2, la radical clase 2, elimina la mitad de los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. Hace una resección, una ligadura medial de los vasos uterinos. Recordemos que a 1 centímetro de la arteria uterina nosotros tenemos el ureter. O sea que si hacemos una ligadura de la arteria uterina a 1 centímetro del ureter desde el punto de vista medial, pues tenemos una posibilidad casi muy alta de ligar un ureter cuando hacemos una histerectomía radical clase 2. Y debemos en la clase 2 extirpar el tercio superior de la vagina. En la histerectomía clase 3, conocida como el Bertheim, es una disección mucho más amplia de los parámetros, casi hacia el sitio donde se insertan en la pelvis. Y la ligadura de la arteria uterina la tenemos que hacer desde su origen, o sea, donde nace en la ilíaca interna. Por lo tanto, esa disección es una disección muy amplia que está muy cercana al nervio hipogástrico T10 a L2. Tenemos que hacer una resección de los ligamentos uterosacros hasta su origen, o sea que tenemos que ir hasta el sacro para poder hacer una resección de los ligamentos desde su sitio del origen. Y en estas pacientes quitamos la mitad de la vagina. En la histerectomía clase 4, radical clase 4, pues vamos a hacer disección completa de todo el ureter, desde el ligamento pubovesical, vamos a ligar también la arteria vesical y vamos a hacer una resección de las 3/4 partes de la vagina. Por lo tanto, dependiendo del tipo de histerectomía que yo vaya a realizar, tengo que entender cuáles estructuras anatómicas se me van a comprometer. Entonces, si yo tengo una histerectomía radical clase 1, pues voy a comprometer pocas estructuras anatómicas porque no tengo que hacer sino un tercio superior de la vagina y la mitad de los parámetros. Pero ya en una histerectomía clase 4, donde la disección es completa, pues donde yo tengo que quitar incluso la arteria uterina desde el sitio de inserción, pues tengo una posibilidad de hacer una lesión mucho más alta. Y si hago una lesión mucho más alta, pues voy a involucrar T10 a L2. Entonces, en estas pacientes donde mi lesión puede ser a nivel de estructuras neurológicas altas, yo voy a tener alteraciones de la contractilidad de tipo de hiperactividad vesical. Y si la lesión es mucho más baja, yo voy a tener alteraciones a nivel del vaciamiento vesical. Teniendo claro entonces el estadio, yo voy a dividir las complicaciones urológicas en pacientes con cáncer en 2 grandes grupos: los trastornos urológicos después de una cirugía radical y los trastornos urológicos después de la radiación. Los trastornos que se presentan después de la cirugía radical, pues tenemos alteraciones de la contractilidad, como hipocontractilidad o hiperactividad del detrusor, dependiendo del sitio de la lesión, incontinencia y vejiga de baja distensibilidad. Y las complicaciones secundarias a radiación, pues tenemos la cistitis postradiación, la estenosis, la vejiga fibrótica y la presencia de fístulas. Entonces, las complicaciones después de la cirugía: disfunciones del tracto urinario inferior, alteraciones de la contractilidad, ya sea por baja capacidad vesical, acompañadas de incontinencia, y las fístulas secundarias, la presencia de hidronefrosis y las lesiones vesicales. Las disfunciones de la contractilidad, tenemos entonces un aumento de la frecuencia de la urgencia y nocturia. Podemos tener también trastorno de vaciamiento si la lesión es más baja.
podemos tener incontinencia urinaria, síntomas como disuria, tenesmo vesical. Si la lesión es del nervio simpático, pues vamos a tener una sintomatología, y si es del parasimpático, otro, o sea, o alteraciones de la frecuencia de urgencia o alteraciones del vaciamiento. Este tipo de lesiones se pueden presentar entre el 70 o el 80% de las pacientes después de una esterectomía clase 3 o clase 4. La aparición de los síntomas puede presentarse entre los 6 y los 12 meses siguientes a la cirugía. O sea, el hecho de que la paciente le hagamos la cirugía e inmediatamente no presente la complicación, no nos descarta que en el transcurso de ese año la paciente no vaya a empezar a decirnos que tiene unos síntomas de vejiga hiperactiva, o por el contrario, que no puede orinar y a veces haya requerido la necesidad de hacer una cateterización. Generalmente estos síntomas se pueden resolver. El diagnóstico se hace por urodinamia. La persistencia después de 12 meses es de un 30%. La combinación de incontinencia urinaria de esfuerzo e incontinencia urinaria de urgencia, o sea, cuando se presenta alteración de ambos tipos, tenemos en un 29%, pero la más frecuente es la paciente con vejiga hiperactiva, o sea, cuando la lesión es arriba a nivel de T10, a nivel de T10 y L2. Y solamente un 10% de pacientes a quienes hacemos una esterectomía radical clase 3 y 4 quedan sin síntomas. O sea que realmente el porcentaje de pacientes con compromiso es muy alto. En la alteración de la contractilidad, como ya lo dije, tenemos el diagnóstico, lo hacemos por urodinamia, y cuando tenemos alteración de la contractilidad superior a nivel de T10 y L2, pues los medicamentos de primera línea que debemos utilizar son los anticolinérgicos. Recordemos que los anticolinérgicos todos tienen un nivel de evidencia muy bueno, y lo que hace que escojamos uno u otro son las características de la paciente, porque hay unos con misma efectividad, pero mucho más efectos secundarios como sequedad de mucosas, y también depende de la edad. La oxybutinina tiene una excelente respuesta en pacientes, pero no se da en pacientes mayores de 80 años, pues por la asociación que se ha dado con el deterioro cognitivo. La solifenacina sería el medicamento de elección en ese tipo de pacientes. La primera línea son los anticolinérgicos, ya sea a nivel de trusor, o también podemos combinarlos con los M3, como el mirabegrón, que tiene un efecto importante, o la combinación de mirabegrón con el anticolinérgico. Son los medicamentos de primera línea en los síntomas de estas pacientes con hiperactividad. Otra opción que podríamos utilizar es la aplicación de ácido hialurónico. El problema del ácido hialurónico es que es costoso y tiene una duración verdaderamente corta, y es un medicamento, sino es como de segunda línea cuando ya la parte de los anticolinérgicos nos ha fracasado. La aplicación de Botox, que normalmente sería el medicamento que sigue en pacientes con vejiga hiperactiva, en este grupo de pacientes sí la debemos utilizar con demasiada precaución, ya que debemos prevenir las retenciones urinarias secundarias a la parálisis total del detrusor por la aplicación de esta toxina. Pacientes jóvenes con una expectativa de vida importante, donde estos síntomas no responden al anticolinérgico, no responden a la aplicación de Botox y persisten alterando la calidad de vida, podrían ser candidatas a la colocación de un neuromodulador sacro, obviamente si cumple con los criterios de colocación de un neuromodulador sacro. Y en aquellas pacientes donde definitivamente esta alteración de la contractilidad se debe a que la capacidad vesical está disminuida, pues existe o reducida, existe la posibilidad de hacer una cirugía reconstructiva para hacer una ampliación de la vejiga, lo cual se llama una cistoenteroplastia. Está escrita, pero eso depende básicamente de eh, de la lesión, del agotamiento de todas las demás estructuras, y sobre todo la expectativa de vida y el pronóstico que tenga la paciente. Otra complicación que se presenta es la formación de fístulas vesicovaginales. Se presenta en el 0.9 al 2.7% de las pacientes, generalmente en secundario a injuria. El síntoma principal es la hematuria. Factores de riesgo para que estas pacientes la desarrollen, pues que concomitantemente tengan obesidad o diabetes. El diagnóstico inicial se hace por cistoscopia,
Y el manejo de la fístula se hace dependiendo del tamaño de la fístula. Puede ser conservador o puede ser quirúrgico. Fístulas menores de 5 milímetros, incluso menores de 2 milímetros, pues el manejo puede hacer solamente con sonda vesical, con cateterismo vesical, hasta que la mucosa cierre, o cuando ya el tamaño es superior a 5 milímetros, pues el manejo se debe hacer quirúrgico. Y dependiendo de la localización, pues se hace la reparación. Si la localización de la fístula vesicovaginal está a nivel del tercio superior de vagina, pues idealmente la reparación quirúrgica se debe hacer por vía abdominal. Cuando está inferior, pues se puede hacer por vía vaginal, pero generalmente son superiores y se reparan por vía abdominal. La presencia de hidronefrosis se presenta en el 21% de las pacientes posterior a cirugía. 12% de estas hidronefrosis pueden persistir hasta 6 meses después de la cirugía. Del 74 al 100% de las hidronefrosis las podemos detectar inicialmente por ecografía, pero el examen a continuación que debemos realizar es una urografía escritora. Esta hidronefrosis, recordemos que en estadios avanzados hay una compresión de los parametrios secundario luego una compresión del uréter secundario al compromiso de los parámetros en pacientes con estadios por encima de 3, y recordemos que a estas pacientes se les hace radioterapia. Por lo tanto, la idea es que cuando la radioterapia empieza a hacer efecto, esta compresión disminuye y las pacientes empiezan a mejorar su hidronefrosis. Si ya tenemos una persistencia de la hidronefrosis por encima de 6 meses, pues sí debemos hacer una intervención. Si la hidronefrosis no me está alterando la función renal, pues yo le doy el tiempo para que haga el efecto de la radioterapia y la paciente empiece a mejorar. Si la hidronefrosis me altera la función renal, pues yo debo hacer un procedimiento como es una nefrostomía para poder hacerle una derivación de ese riñón y recuperarlo mientras la radioterapia empieza a hacer el efecto de liberarme el ureter en el tercio inferior con la disminución o con la desapareciendo la retracción a nivel de los parámetros. O sea que la hidronefrosis en este caso es por un compromiso desde el punto de vista mecánico a nivel del compromiso de los parámetros. Las lesiones vesicales en la histerectomía radical se presentan entre el 0.4 y el 3.7%. La reparación generalmente pues, se hace intraoperatoria y, y se le deja una sonda vesical a corto plazo. Anteriormente dejaban una sonda vesical hasta por 21 días, pero actualmente se puede dejar una sonda vesical a un plazo más corto que puede ir entre 7 y 14 días. Cuando ya tenemos esas complicaciones, recordemos que también tenemos otras complicaciones urológicas que se pueden presentar no solamente por la estadificación ni por la cirugía, sino por la radioterapia. Las complicaciones que nosotros tenemos por la radioterapia son la cistitis hemorrágica, la estenosis ureteral, la baja capacidad vesical y la presencia de fístulas o de ruptura vesical. La cistitis hemorrágica se puede presentar aproximadamente en el 6.7% de las pacientes. El principal síntoma es hematuria, guante y dolor. 5.8% de las pacientes con cistitis hemorrágica se presenta durante los primeros 5 años, 7.4% puede persistir hasta 10 años y 9.6% hasta 20 años después de haber recibido radioterapia. O sea, la cistitis hemorrágica es una complicación frecuente después de haber recibido radioterapia, que incluso 20 años después la paciente nos puede hacer síntomas como hematuria y dolor. El tratamiento inicial es irrigación. Básicamente es colocar una sonda de 3 vías y hacer una irrigación de todos los coágulos hasta que pare la presencia de estos, ya que los coágulos obstruyen y le provocan a la paciente adicionalmente un dolor aumentado por alteración del vaciamiento. Una vez irrigados y pasados y ya la orina esté sin hematuria, pues se puede hacer el retiro de la sonda. Pero en aquellas pacientes donde no para con la irrigación y con la sonda 3 vías, pues termina necesitando en algunos casos una coagulación endoscópica para hacer hemostasia o incluso una embolización en los casos mucho más severos.
La estenosis ureteral se presenta generalmente a 4 o 6 centímetros proximal a los meatos, secundaria, como lo vimos también anteriormente en el manejo quirúrgico, secundario al cierre de los paramétrios, pero la estenosis post-radioterapia tiene una incidencia del 1% en los primeros 5 años, del 1.2% en los siguientes 10 años, del 2.2% a 15 años y del 2.5% a 20 años y 3.3% a 25 años. Si nosotros tenemos una paciente con este antecedente, podemos presentar este tipo de complicación, incluso va en aumento años después de haber terminado el tratamiento. En estas pacientes, cuando ya la estenosis nos puede provocar una alteración de la función renal, necesariamente debemos manejarla con un drenaje percutáneo. Y finalmente, pues la presencia de fístulas vesicales o rectales en estadio 4 secundarios a radioterapia, desafortunadamente es muy alta. La presencia es del 22 al 48%, o sea, casi la mitad de las pacientes que han recibido radioterapia, porque recordemos que una de las radioterapias que se hace en el cáncer de cervix es intracavitario. Entonces se presenta casi hasta en un 48% la presencia de fístulas, no solamente de fístulas vesicales, sino de fístulas rectales, y la ruptura vesical espontánea se presenta en un 2%. El manejo de estas fístulas es verdaderamente complicado, ya que el tejido, cuando hacemos una radioterapia cavitaria o braquiterapia, que es una radioterapia intracavitaria a nivel vaginal, pues la alteración a nivel del tejido no hace fácil una reparación. Recordemos que dependiendo de la localización de la fístula, pues la reparación debe ser a nivel de abdominal. Sin embargo, cuando yo tengo una paciente a la cual he realizado radioterapia, pues tengo una pelvis básicamente congelada secundaria al proceso de radioterapia. Entonces, a veces es muy complicado hacer una reparación, ya que no tengo acceso al sitio donde está la zona porque anatómicamente ya no tengo forma de llegar ahí y porque la reparación a nivel de los tejidos es casi completamente difícil de hacer. Entonces, las pacientes tendría que hacerles un procedimiento como una cistostomía o una cateterización continua o que la paciente mantenga con un drenaje vesical continuo. Y la ruptura vesical espontánea, que está reportada en un 2% de las pacientes, que es diferente a la ruptura vesical secundaria a un procedimiento quirúrgico, que es una ruptura por injuria, por vecindad de las estructuras. En este caso, la ruptura es espontánea, secundario a radioterapia, se presenta en un 2%, también dependiendo pues del tamaño de la localización y el acceso a la reparación, pues se podría dar un manejo quirúrgico o un manejo como paliativo, por decirlo de otra manera. En conclusión, las complicaciones urológicas posteriores al tratamiento de cáncer de cuello uterino son secundarias generalmente a los procedimientos quirúrgicos, a la esterectomía radical y a la radioterapia. Sin embargo, estas complicaciones han venido también en disminución debido a que cada vez se usan técnicas más conservadoras, menos invasivas y de conservación de las estructuras nerviosas. Obviamente eso depende de la habilidad del cirujano, pero cada vez la cirugía oncológica ha desarrollado técnicas mucho más conservadoras desde el punto de vista de no provocar lesión neurológica a nivel de estas estructuras. Nuevas tecnologías, incluso hay algunos programas de cáncer, dependiendo del estadio, que se pueden hacer por la paroscopia. También hay técnicas para hacer el abordaje por vía vaginal y también las técnicas de radioterapia y los equipos de radioterapia también han ido evolucionando y cada vez han ido provocando una disminución en el tiempo de este tipo de complicaciones. Todavía las vemos, todavía tenemos una frecuencia importante, pero han ido disminuyendo a través del tiempo debido al mejoramiento de las técnicas quirúrgicas, al implemento de tecnologías menos invasivas y al mejoramiento también de los equipos para hacer la radioterapia. Los síntomas iniciales de las pacientes con cualquier alteración urológica pues van a caracterizarse por síntomas irritativos del tracto urinario, disuria, frecuencia, urgencia, hematuria y trastornos de vaciamiento. Y ya los síntomas tardíos, como lo vimos hasta 20-25 años, pues son los secundarios a hidronefrosis y presencia de fístulas.
Cuando nosotros tenemos este grupo de pacientes, obviamente estas pacientes tienen que tener un manejo multidisciplinario para hacer una adecuada atención. La paciente no es solo el ginecólogo, la paciente no es solo el oncólogo, la paciente no es solo el urólogo, no es solo de colon y recto. Esa paciente tiene que tener un manejo multidisciplinario, ya que tenemos muchas estructuras que pueden estar comprometidas y para poder hacer un adecuado diagnóstico y un adecuado manejo dependiendo del pronóstico que estas pacientes tengan. Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias.